Les voy a compartir pantalla para que vean, ¿cierto? Acá en la plataforma, en la clase de modelos probabilísticos y de estadística 2, en ambos cursos, en la pestaña clases, bajo la pestaña clases, vamos a ver la clase de hoy que dice clase de análisis de varianza. Análisis de varianza. Ahí ustedes ábranla y bajo les dejé unos ejercicios para la hora posterior, la hora autónoma, después del Teams, para que ahí los puedan ir trabajando y me puedan ir consultando a través del chat en esa hora autónoma en los ejercicios. Entonces, abran esa clase cuando la tengan descargada. También, ¿cierto? Otra vez vamos a ir ocupando, vamos a ver la parte teórica de cómo nace el análisis de varianza. Toda la aplicación la vamos a ver también a través del programa RCommander. Entonces ahí vamos a ver la clase de hoy. Vamos a... Cuando ustedes la abran, ahí ustedes me dicen que para poder comenzar, ¿cierto? Para que así cuando lo veamos en la pizarra, vayamos viendo, no se vayan perdiendo cuando vayamos, ¿cierto? Trabajándolo. Entonces ahí estamos a la par, chiquillos, para descargaros la clase. Ya, entonces hoy día vamos a ver, ¿cierto? El análisis de varianza, ya que es la última parte ya para incluirlo en el trabajo que deben entregar, lo comienzan a realizar mañana y lo entregan, ¿cierto? El martes 11 de agosto, como habíamos quedado. Entonces, este trabajo va a tratar de comparación de medias, tanto de dos grupos como el análisis de varianza, que una comparación de más de dos grupos, más de dos poblaciones. Entonces, por tanto, lo que se quiere ver acá, ¿cierto? La pregunta de interés que quiere ver el investigador es si existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos. Entonces, por tanto, si se comprueba que existen diferencias significativas, se interesa saber, o sea, el investigador quiere saber cuáles de los tratamientos son diferentes. Entonces, en la comparación de medias, en la anterior, ¿cierto? Cuando comparábamos dos grupos, cuando queríamos nosotros, ¿cierto?, comparar una variable cuantitativa con una variable cualitativa, y esa variable cualitativa tenía dos grupos, ¿cierto? Interesa comparar la estatura entre hombres y mujeres. Entonces acá solamente existen, ¿cierto?, diferencias entre esos dos grupos, pero acá en el análisis de varianza se quiere ver si existe diferencia, ¿cierto?, entre los tratamientos, entre las medias de los tratamientos. Entonces, ¿cierto?, se va a trabajar con el análisis de varianza y también con un test que se llama el test de comparaciones múltiples, que también lo vamos a ver. Y ese test nos indica la comparación de dos medias. Media, ¿cierto?, la comparación de dos grupos para ver qué grupo estadísticamente es diferente. Porque como en el análisis de varianza global, como lo vamos a ver, ¿cierto?, vamos a ver que existe diferencia, pero no nos dice cuál grupo es, ¿cierto?, el que está influyendo más sobre la variable respuesta. Entonces, para contestar esa pregunta de saber si hay diferencia primeramente entre las medias de los tratamientos, ¿cierto?, se trabaja con este test de análisis de varianza. Entonces, por tanto, que también se llama con la sigla de inglés ANOVA,
que Analysis of Variance. Entonces, ANDEVA también se llama, ¿cierto? Algunos libros lo llaman ANDEVA, que es en la sigla en español, Análisis de Varianza. Entonces, muchas veces conocido como ANOVA. Siempre uno nombra la sigla en inglés. Entonces uno lo nombra como ANOVA. Entonces este ANOVA compara una variable cuantitativa, ¿ya? Es una variable respuesta que es cuantitativa, una variable respuesta que es cuantitativa, chiquillos. Entonces ahí cuando nosotros queremos ver, ¿cierto? Comparar esa variable respuesta ahora con una variable cualitativa, un factor a la variable cualitativa. Entonces los niveles o las categorías de ese factor van a ser el número de tratamientos o grupos. Entonces, por tanto, este análisis de varianza es como una extensión de la TD-Student. Entonces, es extender la prueba TD-Student para muestras independientes. Pero acá, ¿cierto? En la prueba TD-Student uno lo hace para dos grupos. Solamente una cualitativa que tiene dos grupos. El análisis de varianza trabaja cuando queremos comparar ahora más de dos grupos. Entonces vamos a ver acá dos casos que nombran un ejemplo, ¿cierto? Dice, un médico quiere comparar la efectividad de 3 tratamientos para reducir el colesterol de pacientes con altos niveles de colesterol sanguíneo. Se asignan aleatoriamente 60 individuos a los 3 tratamientos, 20 individuos en cada tratamiento, y se registra la reducción de colesterol de cada paciente. Entonces, acá, ¿cierto? Tenemos en este primer caso una variable de respuesta que es cuantitativa, ¿ya? Que es la reducción del colesterol. Y tenemos un factor, el factor, ¿cierto? Que es el tratamiento. Entonces nos dice que cuántos niveles tiene ese factor, dice que tiene 3. Son 3 tratamientos. Entonces, por tanto, ahí nosotros tendríamos que entrar a trabajar, comparar, ¿cierto?, la reducción del colesterol en esos 3 tratamientos. Ahí, ¿cierto?, ya se nos escapa de dos grupos. Por eso ahí nos dice, es una extensión. El análisis de varianza es extender la prueba TD-Student. Entonces, por tanto, acá tiene 3, ya se nos escapa de dos grupos. Entonces, acá entra a trabajar el análisis de varianza, comparar la reducción de colesterol como una variable cuantitativa, ahí compararla con un factor, que el factor tiene 3 grupos, 3 tratamientos, ¿ya? El segundo caso, el caso 2, nos dice, una ecóloga está interesada en comparar la concentración de cadmio en 5 ríos. Recolecta 50 muestras de agua, 10 muestras en cada río y mide la concentración de cadmio. Entonces, si se quiere ver, ¿cierto? Ahora, comparación, quiere comparar, ver, ¿cierto? La diferencia estadísticamente entre las medias de la concentración de cadmio en esos 5 ríos, se debe hacer, ¿cierto?, un análisis de varianza. Entonces, por tanto, acá lo que debemos, ¿cierto?, encontrar la variable respuesta, que sería la concentración de cadmio. Y el factor que ella quiere comparar, ¿cierto?, son los ríos, que en este caso son 5. Son 5 grupos. Entonces, por tanto, se debe trabajar, ¿cierto?, con un análisis de varianza. Pero en ambos casos, ¿cierto?, este análisis de varianza de un factor. Entonces, quiere decir que se compara la variable cuantitativa con una variable cualitativa. Ese es el factor, la variable cualitativa. Entonces, en el primer caso, ¿cierto?, se trabaja con un análisis de varianza de un factor con 3 niveles. Y en este segundo caso se utiliza un análisis de varianza, pero con 5 niveles. Entonces, ¿cómo nombramos nosotros los niveles? De acuerdo a las categorías que tiene mi factor, la variable cualitativa, ¿ya? Entonces, por tanto, acá nos entregan un ejemplo, dice, a través de este ejemplo, después lo vamos a trabajar, este ejemplo práctico, ¿ya? Este ejemplo prácticamente lo vamos a trabajar también. Primero vamos a ver de qué trata. Dice, ¿por qué las plantas de tomate crecen con diferente tamaño?
¿cierto? Una investigación que quiere hacer un tomatero, quiere comparar el efecto de 3 fertilizantes. Un fertilizante A, un fertilizante B y un fertilizante C en el crecimiento de sus plantas de tomate. Seleccionó 15 plantas de tomate de una semana y las plantó en diferentes maceteros. Asignó aleatoriamente los 3 fertilizantes y se los administró a las plantas por 45 días. Entonces muestra acá un gráfico donde muestra la altura de las plantas en centímetros. Entonces nos preguntan, ¿qué ocurrió con la altura de estas plantas? Las plantas de tomate son todas de la misma variedad y de la misma edad. Además recibieron el mismo cuidado. ¿Qué razones hay para que las plantas crezcan a diferente altura? Entonces ahí, ¿cierto? Se debe ver estadísticamente a través de un test estadístico, ¿cierto? Como es el análisis de varianza, cuál, ¿cierto? Es el tipo de fertilizante que está influyendo más en el crecimiento de las plantas, que está afectando más. Pero el análisis de varianza nos dice si efectivamente existe diferencia en al menos una media, ¿cierto? En al menos una media. Pero no nos dicen cuáles, en cuál o cuáles. Entonces ahí, ¿cierto? Después se trabaja con un test estadístico que se llama el test de comparaciones múltiples de Tukey. ¿Ya? Entonces, por tanto, acá descriptivamente uno ve, ¿cierto?, el fertilizante 1, el fertilizante 2 y el fertilizante 3 y se ve, ¿cierto?, la altura de acuerdo a cada uno de los fertilizantes. Ahí se presentan los datos, ¿cierto?, que se asignaron 5 grupos, ¿cierto?, 5 alturas, ¿cierto? Se midió la altura a 5 plantas en cada una de los fertilizantes. Entonces, por tanto, ahí aparecen en total 15 datos. Y después nosotros vamos a ver que efectivamente, ¿cierto? Al igual que en la comparación de medias, cuando queremos analizar para dos grupos, uno trabaja en una base de datos, ¿cierto? En una columna coloca la variable respuesta, que en este caso sería la altura, en una columna, la variable cuantitativa, y en la otra columna, ¿cierto? Uno coloca el factor. Entonces, en este caso, el factor, ¿cierto? Viene con 3 niveles. Entonces, por tanto, uno no lo escribe de esta forma, sino que uno lo escribe en una sola columna. En una sola columna, estos datos, la altura, ¿cierto? Corresponden al fertilizante A, esta altura corresponde al fertilizante B y esta altura corresponde al fertilizante C. Entonces, por tanto, cuando uno después quiere comparar estos 3 tratamientos, siguiendo el ejemplo de los fertilizantes, ¿cierto? ¿Cuál fertilizante puede influir más en el crecimiento de las plantas? Uno, ¿cierto? Puede hacer, como yo les decía, problemas de comparaciones múltiples. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca ver, ¿cierto? Estas comparaciones múltiples. Si tenemos un ejemplo, lo que nos dice acá 4 grupos, podemos hacer 6 test de hipótesis. Entonces, los test de hipótesis lo que nosotros hacemos es encontrar diferencias de par, son pares. Entonces, agrupamos los grupos que tiene en nuestro tratamiento, ¿cierto? Los agrupamos de pares. Entonces, si tenemos 4, tenemos en la media 1, queremos ver si es diferente a la media 2. La 1 queremos ver si es diferente a la media 3. La media 1 si es diferente a la media 4. Entonces acá nos repetimos después las mismas, ¿ya? Entonces la 1 con la 4 es la misma que la 4 con la 1, ¿ya? Entonces, por tanto, después al calcular el test estadístico nos vamos a dar cuenta de que efectivamente el 4 con el 1 nos da la misma estimación, pero con diferentes signos, ¿ya? Luego comparamos, ¿cierto?, el 2 con el 3 y el 2 con el 4. Y posteriormente, la última, queremos ver si existe diferencia entre la media 3 con la media 4. Entonces, por tanto, en este caso del ejemplo de los tomates, si queremos hacer unas comparaciones, abramos la pizarra, ¿cuántas tendríamos que hacer para el caso del ejemplo del fertilizante, del caso del tomatero? ¿Cuántos tendríamos que hacer, chiquillos? ¿Cuántas nos quedarían con 3 grupos? ¿Cuántas comparaciones? ¿Cuántos test de hipótesis?
Entonces, para el caso, ¿cierto? Para el caso de tres grupos, tenemos las siguientes hipótesis, de comparaciones múltiples. Entonces tenemos H0 versus H1. Entonces para tres grupos tenemos que la media del 1 debe ser diferente a la media del 2, ¿cierto? En este caso, la media del 1 igual a la media del 2, H0, lo contrario. Esa es la primera. Luego, ¿cuál vendría? La segunda, H0 versus H1. Tenemos que la media del primero es igual, diferente, ¿cierto?, a la media del tercero. H0, la media del primero, igual a la media del tercero. Y por último, ¿cierto?, tenemos H0 versus H1. Tenemos, ¿cierto?, la media del segundo, diferente a la media del tercero. Entonces, ¿cierto?, solamente esas test de hipótesis tenemos que hacer para el caso de tres grupos. Tenemos menos, ¿cierto?, que para el caso cuando tenemos cuatro grupos. Entonces, cuando tenemos tres, solamente nos van quedando de acuerdo a el desglose, ¿cierto?, con la combinatoria que nosotros realicemos. Entonces, ahí, ¿cierto?, nosotros vamos a ir después trabajando que el ANOVA no me responde eso. ANOVA no me responde estas comparaciones de dos grupos. ANOVA solamente dice que en al menos una media hay diferencia, o sea, una hipótesis global que también la vamos a especificar. Pero eso lo trabaja el test de comparaciones múltiples de Tukey. Pero ANOVA, ¿cierto?, también necesita verificar supuestos. ANOVA, ¿cierto?, los supuestos que trabaja el test de ANOVA es que las K muestras, acá se tiene K muestras, ¿cierto?, aleatorias independientes, como la extensión de la clase anterior, ¿cierto?, de la prueba para dos grupos. Teníamos solamente dos grupos. Acá en el ANOVA se tiene K. Entonces este K, ¿cierto?, ya indica más de dos. Pueden ser 3, 4, 5, ¿cierto? Ese K va a indicar el número de grupos, el número de tratamientos que va a tener el factor, el número de niveles. Entonces vamos a tener acá K poblaciones, y en cada una de estas poblaciones vamos a tener una muestra aleatoria, ¿cierto?, de tamaño N1. En esta segunda población una muestra aleatoria de tamaño N2. Y en esta última población un tamaño de N sub K. Entonces, como en el caso, ¿cierto?, del ejemplo de los fertilizantes, tenemos, ¿cierto?, el tamaño de muestra en el primer grupo, 5, en el segundo grupo, 5, y en el tercer grupo, 5. Ya, entonces, K en el grupo del fertilizante, ¿cuánto sería en el ejemplo del tomatero, en el ejemplo de los fertilizantes? ¿Cuánto sería el K? ¿Cuál sería el K del análisis de varianza, chiquillos? ¿Cuál sería nuestro K en el ejemplo del análisis del tomate, del tomatero? Nuestro K sería 3. Tenemos 3, ¿cierto?, tipos de fertilizantes. Entonces eso es lo que nos dice acá, no va, hasta acá, ¿cierto? Entonces K es el número de grupos que nosotros vamos a tener. Entonces esas muestras aleatorias, ¿cierto?, son muestras aleatorias, siempre basándose en ese test estadístico en que la muestra que nosotros vamos a seleccionar es aleatoria. ¿Ya? Es una muestra aleatoria simple, tomada de una población distribuida normal.
¿Ya? Entonces, por tanto, también se debe cumplir acá el supuesto de la normalidad. Entonces, como el supuesto de normalidad y de homocedasticidad. Entonces, por tanto, nosotros lo que necesitamos acá verificar, como ya se nos escapan a más de dos grupos, lo que uno trabaja acá es con los residuos. Entonces, los residuos, ¿cierto? Uno trabaja acá verificando los supuestos, uno calcula los residuos para poder trabajar y los residuos, ¿cierto? Vamos calculándolos. Los residuos, ¿cierto? Se calculan a través del valor que tiene nuestra variable, nuestro valor observado, ¿cierto? Nuestro valor observado y le restamos el promedio en cada grupo. El promedio que nosotros vamos a tener en cada grupo. Cada valor, ¿cierto? Y ahí va a ser dependiendo, ¿cierto? El promedio que nosotros tengamos en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3. Vamos calculando residuos por grupo. Entonces, a través cuando uno calcule después esta columna de los residuos, ¿cierto? Esta columna, vamos a escribirlo en la pizarra, mejor. Entonces, los supuestos, vamos a escribir acá. En la prueba TD Student, uno verificaba los supuestos con la variable de respuesta. Uno verifica con la variable respuesta, pero cuando se extiende, ¿cierto? Para verificar los supuestos en el análisis de varianza, o ANOVA, ¿cierto? Se deben verificar a través de los residuos, del diseño. Entonces, el error, ¿cierto? El residuo es cada valor que vamos a tener en nuestra variable respuesta observada en cada grupo y le restamos el promedio correspondiente a ese grupo. Entonces ahí nos va a quedar una tercera columna, ¿cierto? De los residuos, que esos son los residuos del diseño. Los residuos del diseño. También lo vamos a hacer, ¿cierto? En el ejemplo práctico del tomatero, vamos a calcular una tercera columna. Entonces uno en este análisis de varianza, uno calcula estos residuos en una tercera columna, entonces va a quedar ahora, uno verifica los supuestos que el error, ¿cierto? Se distribuya normal. Eso es lo que nos interesa, que estos errores se distribuyan normal y que las varianzas poblacionales de estos errores sean homocedásticas. Eso es lo que nos indica, ¿cierto?, en el análisis de varianza. Entonces también que se deben, ¿cierto?, cumplir el supuesto de la homocedasticidad. Entonces cuando nosotros comparamos la hipótesis global que representa, ¿cierto?, para construir análisis de varianza, ¿cierto?, se usa la media. Entonces, análisis de varianza, el test que construye el análisis de varianza, el test que uno después lo calcula, ¿cierto? Que vamos a ver también cómo se compone teóricamente. Uno llega, ¿cierto?, a poder construir, dosimar, probar la siguiente hipótesis, que H0, ¿cierto?, las medias son iguales. Las medias de los grupos son iguales. Y uno dice que H1 lo que el investigador quiere probar es que al menos dos medias no son iguales, ¿ya? O que al menos una media es diferente. Entonces, eso es lo que nos dice la hipótesis global de ANOVA, ¿ya? No nos dice en sí, ¿cierto? ¿Cuál específicamente cuál? Nos dice que al menos, ¿cierto? Hay una media que es diferente. Entonces, eso se debe ver a través de un test de comparaciones múltiples, ver
lo que nos dice ANOVA, el test de ANOVA, solamente nos responde eso. O sea, se decide, acá los pasos acá se mantienen, al igual que el anterior, ¿cierto? Al igual que todos los pasos en la prueba de hipótesis. Debemos, ¿cierto?, plantear la hipótesis. Entonces, la hipótesis acá planteada sería, ¿cierto?, que H1 es igual, la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2 hasta la media del grupo K. Entonces, K, en este caso del ejemplo de los tomates, ¿cómo sería si es 3? ¿Cierto? Tenemos 3 fertilizantes. Nosotros queremos ver que al menos, ¿cierto?, una media sea diferente. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos en el caso del ejemplo del tomatero? En el caso, ¿cierto?, del tomatero, para poder, ¿cierto?, plantear esa hipótesis y poder verificar si existe al menos una media diferente, ver en qué tipo de fertilizante existe esa diferencia, ¿cierto? Uno plantea que H0, ¿cierto?, versus H1. H0, las medias acá no tienen, son todas iguales. La media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2 y sería igual a la media del grupo 3. Eso sería, ¿cierto?, en el caso de K igual 3, como en el caso de los fertilizantes. Siguiendo con el caso del tomatero. H1, la hipótesis alternativa es que al menos una media es diferente. No nos dice cuál. No nos dice si es la 1, no nos dice si es la 2, ni nos dice si es la 3. Nos dice que al menos una media es diferente. Esa es la hipótesis global, que responde NOVA. Entonces, por eso después trabaja ¿con quién? Con el test de comparaciones múltiples, que él nos dice, ¿dónde está la diferencia? ¿En la 1 con la 2? ¿En la 1 con la 3? ¿O en la 2 con la 3? Entonces, ahí, ¿tú qué nos dice eso? ANOVA nos dice solamente esta hipótesis. Entonces, si nosotros llegamos a no rechazar H0, ¿cierto? Entonces, por tanto, decimos que no existe evidencia estadística para decir que al menos una media es diferente. Entonces, por tanto, ¿servirá ser Tukey? No sirve, ¿cierto? Porque no, en sí, ¿cierto?, nos dio una probabilidad grande del test estadístico. Entonces, por tanto, que no logramos rechazar H0. Entonces, por tanto, ahí no podemos hacer comparaciones múltiples de Tukey. Solamente la hacemos cuando rechazamos, ¿cierto?, H0, donde nosotros concluimos que al menos una media es diferente. Entonces tenemos que encontrar cuál de ellas es la diferente. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto?, se sigue trabajando con un nivel de significación del 5%. Se trabaja igual con un nivel de significancia del 5%. Entonces, por tanto, si se quiere trabajar con otro nivel de significancia, con otro error tipo 1, ¿cierto? Ahí el investigador va a identificar y va a decir que si quiere, ¿cierto?, comparar y entregar una respuesta con un nivel de significación de 3%. En este caso, ¿cierto?, con el ejemplo de los tomates, se trabaja con un nivel de significancia, un error tipo 1, la probabilidad de cometer el error tipo 1 de un 5%. ¿Ya? Que se tienen, ¿cierto?, acá en los datos para construir el estadístico de a dónde van a ser de fuentes de variación. Entonces, el análisis de varianza, ¿cierto?, proviene a través también de datos muestrales. Estos datos muestrales que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, en las K muestras, siguiendo con el ejemplo, acá son 3, serían 3, ¿cierto?, 3 grupos, serían 3 muestras. Entonces nosotros necesitamos el tamaño de muestra del grupo 1, el tamaño de muestra del grupo 2 y el tamaño de muestra del grupo 3. También necesitamos el promedio, ¿cierto?, y 1 del primer grupo, el promedio del segundo grupo y el promedio del tercer grupo. Entonces, por tanto, después cuando uno calcula los residuos, ¿qué es lo que uno calcula en los residuos? ¿Cierto? Uno calcula, vamos a ver los datos arriba, ¿cierto? Los datos arriba dice que la primera observación en nuestros datos, ¿cierto? Ahí están los datos en bruto.
están los datos en bruto, y lo que uno hace con los residuos, ¿cierto? Es, en este grupo nos va a dar un promedio. Entonces los residuos de ese grupo va a ser 31 menos el promedio que nos dio en ese grupo, el promedio muestral. 32 menos el promedio que nos dio en ese grupo. 36 hasta 39. Después el fertilizante B, ¿cierto? Se va a restar 41, se le va a restar al promedio de ese grupo. Y así hasta 46. Luego 35 se le resta el promedio, ¿cierto?, de ese grupo. Y así con cada uno. Y así se obtienen, ¿cierto?, se completa la columna de los residuos. Y a través de los residuos es que nosotros verificamos, ¿cierto?, estos supuestos importantes que se deben verificar, ¿cierto?, que es de la normalidad en cada grupo, que los residuos sean, ¿cierto?, normales en cada grupo, y que también, ¿cierto?, sean homocedásticos. Entonces, por tanto, necesitamos, ¿cierto?, tener estos datos muestrales. También nuestras desviaciones estándar. Las desviaciones estándar también las necesitamos, de S sub I, ¿cierto? En este caso del ejemplo de los tomates, la desviación estándar de la altura del fertilizante A, la desviación estándar de la altura del fertilizante B, y la desviación estándar de la altura del fertilizante C. Entonces ahí nos entregan, ¿cierto?, las desviaciones estándar. ¿Por qué? Para poder construir la fuente de variación. Entonces a través de esta fuente de variación que se define, ¿cierto?, en el análisis de varianza como la variabilidad de un conjunto de datos. Entonces, por tanto, se debe encontrar cada fuente, ¿cierto?, que contribuye a la fuente de variación total. Entonces necesitamos las variabilidades, las fuentes de variabilidad que está construido el ANOVA. Entonces, por tanto, necesitamos, ¿cierto?, de la variabilidad total, ¿ya? Entonces, la variabilidad total hace referencia a la variabilidad de la variable respuesta, que no atribuye a ningún factor que le pudiera estar afectando. Acá, ¿cierto?, también vamos a trabajar con la variabilidad entre los grupos, ya la variabilidad explicada entre los grupos. Entonces ahí se le conoce, ¿cierto?, a la variabilidad que se tiene en la variable respuesta, pero que se atribuye a factores específicos. Y también tenemos dentro, ya la variabilidad dentro de cada nivel. Entonces esa es la variabilidad no explicada. Entonces, por tanto, esta, ¿cierto?, se desprende una variabilidad total que en sí se construye a través de esta variabilidad el test estadístico, ¿ya? Y el test estadístico F de Fisher, este test estadístico es el que nosotros después calculamos para tener y para poder concluir el valor P a través de este estadístico para, ¿cierto?, dar respuesta a la hipótesis planteada. Entonces, este estadístico en el numerador trabaja con la variabilidad entre las medias muestrales sobre la variabilidad dentro de las muestras. Entonces vamos a ver cada una cómo encontramos, ¿cierto?, esas variabilidades, ¿cierto? Vamos a ver cada uno de los pasos a través de las medias cuadráticas, ¿ya? Entonces las medias cuadráticas son una especie, ¿cierto?, de varianzas que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Son varianzas, ¿cierto? Son variaciones que en sí, ¿cierto?, se llaman la variabilidad entre las medias muestrales, ¿cierto?, que se llama como el cuadrado medio entre las medias muestrales o la media cuadrática entre las medias muestrales, y también, ¿cierto?, la media cuadrática dentro de las muestras uno divide y se obtiene, ¿cierto?, a través de ¿quién? Del TCF. Cuando uno divide, uno obtiene el test estadístico. ¿Cómo vamos a calcular ahora cada una de ellas? ¿Cierto? Cada una de ellas, la media cuadrática o el cuadrado medio, que también se llama, algunos libros lo llaman como el cuadrado medio, es, ¿cierto?, la suma de cuadrados que vamos a tener entre las medias muestrales y también, ¿cierto?, la media cuadrática dentro va a ser la suma de cuadrados dentro de la muestra. Todo eso dividiéndose en los grados de libertad. Entonces,
¿quiénes van a ser los grados de libertad de este estadístico? Los vamos a ver también. ¿Quiénes van a componer este estadístico? Estos grados de libertad, bajo H0, el test estadístico F, que se calcula en el análisis de varianza, tiene una distribución F de Fisher. F de Fisher. ¿Y quién la compone? ¿Qué grados de libertad la componen? K-1. ¿Quién es K? El número de grupos que nosotros vamos a tener. El número de niveles en el factor. Ese va a ser nuestro K. -1. Y también vamos a tener nuestro tamaño de muestra total restado con la cantidad de grupos que nosotros vamos a tener. Entonces, entre estos dos, ¿cierto? Vamos a encontrar nuestro estadístico F de Fisher. Así se va a distribuir. Esta distribución F de Fisher es sesgada a la derecha. No es simétrica como la T de Student, ¿ya? Esta distribución es sesgada hacia la derecha. Entonces sus valores son positivos, empiezan en 0 y se extienden hasta infinito. Y la curva de esta distribución queda definida con los grados de libertad del numerador y del denominador. Entonces, por tanto, los grados de libertad, ¿cierto? Son la cantidad de grupos que nosotros vamos a tener, -1, y teniendo nuestro tamaño de muestra, ¿cierto? -K. Entonces, viendo, ¿cierto? También acá se muestra dos gráficos de caja, donde dice que, un ejemplo, cada uno representa el resultado de sacar 3 muestras aleatorias independientes de poblaciones normales. Dice, ¿en cuál de los dos gráficos cree usted que podemos rechazar la hipótesis nula? ¿Cierto? Acá nos dicen que en el H0, que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, igual a la media del grupo 3. O sea, no hay ningún efecto. Son, ¿cierto?, las medias iguales. Entonces, por tanto, de la población, viéndolo en datos descriptivos, ¿cierto? Acá uno ve, en los gráficos de caja uno compara la mediana, ¿cierto? Vemos la mediana del primer grupo, la mediana del segundo grupo, la mediana del tercer grupo. Entonces, en esta se pueden ver que existen más diferencias. Existe diferencia entre las medianas, ¿cierto? Y entre estas hay más similitud, ¿cierto? Entre las medianas de ese grupo hay más similitud. Entonces uno podría rechazar en este primer grupo, pero, ¿cierto? Descriptivamente uno no puede rechazar. ¿Cuándo uno puede rechazar? A través de el test estadístico, ¿cierto? Entonces uno debe construir primero ese test estadístico que aparece acá, ¿cierto? Este test F. A partir de este test F, ¿cierto? Que está constituido con una distribución Fisher con K-1 grado de libertad y N-K grados de libertad. Entre estos dos grados de libertad se muestra, vive ese estadístico, se va a calcular el valor P. Y ahí se va a tomar una decisión, ¿cierto? Pero descriptivamente uno no puede rechazar, sino que uno puede ver, ¿cierto? Observar, ver en cuál, ¿cierto? Puede ser estadísticamente diferente, pero a través de un gráfico uno no lo puede, ¿cierto? Responder. ¿Cómo vamos a calcular este test? Necesitamos, ¿cierto?, de tener estadísticos descriptivos. Entonces, ¿cómo nosotros componemos, ¿cierto?, la variación entre grupos? Lo que necesitamos en el numerador de nuestro estadístico, debemos, ¿cierto?, calcular primeramente, ¿cierto?, la suma de cuadrados entre los grupos, entre tratamientos. Entonces, por tanto, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Necesitamos, ¿cierto? Ahí sumamos, teóricamente, estos son los grupos. N sub I corresponde a cada uno de los grupos, el tamaño muestral por cada uno de los grupos, y se multiplica por el promedio que nos da en el primer grupo y se le resta el promedio global, el promedio total de la variable respuesta en los tres grupos. Entonces ahí es por grupo, ¿cierto? Y se le resta el promedio total y se eleva al cuadrado. Y ahí se va sumando, ¿cierto? Y se obtiene la suma de cuadrados entre los tratamientos. Entonces, por tanto, después, ¿cierto? Uno debe dividirlos por los grados de libertad.
Y esos grados de libertad va a ser, ¿cierto? Cuando lo dividimos, vamos a calcular la media cuadrática. Entonces, para calcular este numerador, lo calculamos, ¿cierto?, a partir de esta forma, en la cual necesitamos el tamaño de muestra por cada grupo, necesitamos el promedio muestral por cada grupo y el promedio global, el total, el promedio total de todo. Entonces, por tanto, teniendo eso, se divide y se obtiene el numerador del test F, del test estadístico F de Fisher. Luego necesitamos el denominador, la variación dentro de los grupos. ¿Cómo calculamos ahora esta suma de cuadrados dentro de los grupos? La calculamos de la siguiente forma. Necesitamos, ¿cierto?, el tamaño de muestra de cada grupo, le quitamos una observación. Todo esto lo sumamos de acuerdo a la cantidad de grupos que vamos a tener y lo multiplicamos por la varianza muestral que vamos a tener en cada grupo, ¿ya? Entonces, por tanto, al tener el numerador, ¿cierto? Después nosotros, para poder tener la media cuadrática o el cuadrado medio dentro de los grupos, se divide por el otro grado de libertad que compone mi test F, el n menos k. Entonces, por tanto, el tamaño de muestra menos la cantidad de grupos que nosotros vamos a tener. Entonces, por tanto, cuando nosotros, ¿cierto?, después calculamos la variación total se calcula sumando, ¿cierto? Sumando las dos anteriores, la suma de cuadrados entre los grupos más la suma de cuadrados dentro de los grupos. Y acá se compone y se resume esta tabla de análisis de varianza en la cual se presentan los grados de libertad, se presentan las sumas de cuadrados entre los tratamientos y dentro de los tratamientos y se presenta el test F, ¿ya? El test estadístico. Entonces, por tanto, entre los tratamientos, ¿cuáles son los grados de libertad? La cantidad de niveles que tiene nuestro factor menos una observación y dentro de los tratamientos va a ser los grados de libertad el tamaño de muestra menos la cantidad de niveles que tenga ese factor, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? También al calcular la suma de cuadrados entre los tratamientos, ¿cierto? Lo que se hace es sumar cada uno de los tamaños de muestra por cada grupo y a ello le multiplicamos, ¿cierto?, el promedio de cada grupo menos el promedio global. La media cuadrática es la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad. Entonces así vamos construyendo cada una. La suma de cuadrados dentro de los tratamientos, ¿cierto?, es la sumatoria de cada valor n sub i menos 1 por la varianza muestral de cada grupo al cuadrado. Al obtenerla, para encontrar la media cuadrática se divide por los grados de libertad que existen dentro de los tratamientos, que es el tamaño de muestra menos el número de grupos o el número de niveles que tiene nuestro factor, ¿ya? Posterior a ello se completa y se calcula el test estadístico, que es dividir el cuadrado medio entre los tratamientos dividido en el cuadrado medio dentro de los tratamientos, ¿ya? Entonces ahí se obtiene, ¿cierto? Ahí se obtiene el total. Y el total van a ser n menos 1. Ya ese va a ser, ¿cierto?, el total. Acá se van, ¿cierto? Cuando uno los suma se van y me queda n menos 1, el total de los grados de libertad total. Cuando uno después quiere completar la tabla de análisis de varianza, ¿cierto?, uno la compone de esta manera. Y en la cual teóricamente yo también les dejé ahí unos ejercicios que es completar. Nos dan ciertos valores de la tabla de análisis de varianza y nos piden completar la tabla de análisis de varianza. Entonces ahí también para que ustedes, ¿cierto?, a través de esta tabla la puedan completar también qué es lo que nos estaría faltando y cómo la estamos completando. La suma de cuadrados totales, ¿cierto?, teniendo la suma de cuadrados entre los tratamientos y teniendo la suma de cuadrados, ¿cierto?, dentro de los tratamientos tenemos la suma de cuadrados total. Y ahí es cada observación, ¿cierto? Cada observación de la variable respuesta le restamos su promedio. Y ahí que tenemos, ¿cierto?,
la suma de cuadrados total si uno la quiere analizar también en forma separada. ¿Qué es lo que nos entrega acá, cierto? Se las mostré en SPSS, la tabla de análisis de varianza. Nosotros cuando la veamos en el R-Commander, ustedes se van a dar cuenta que la tabla del R-Commander es bastante desordenada, la tabla de análisis de varianza. Entonces no la entrega tan esquemáticamente, tan bien formada como la del SPSS. Entonces cuando nosotros, se la mostré de esta forma, ¿cierto? La salida computacional, mejor a través de ese programa, y cuando nosotros la hagamos a través del R, ¿cierto? Nosotros nos vamos a dar cuenta que efectivamente nos va a dar exactamente los mismos valores, salvo que el R no entrega el total, ¿cierto? El total, el R entrega, ¿cierto? Entre los tratamientos y dentro de los tratamientos, pero no entrega el total. El total después hay que, cuando uno lo quiere analizar, hay que sumarlo, ¿cierto? Y uno tiene que encontrar el total. Lo mismo que acá en los grados de libertad, ¿cierto? Cuando uno tiene en sí n-1, ¿cierto? Acá son 15, y al calcular la suma de cuadrados entre los tratamientos nos dio 186,133 y dentro de los tratamientos nos dio 70,80. Y acá en los grados de libertad, K-1, en el ejemplo de los tomates, K sería 3, ¿cierto? Menos 1, 2. Y acá los otros grados de libertad son N menos K, ¿cierto? N es 15 en el ejemplo de los tomates. Y K sería 3. K sería 3. Entonces serían los grados de libertad dentro de los tratamientos 12. Y el total sería n menos 1, o sea, 15 menos 1, ¿cierto? Sería el total de que sería 14, ¿ya? Y la media cuadrática, al dividir, ¿cierto? 186,133 dividido en 2 nos va a dar 93,067, y también al dividir 70,80 dividido en 12 vamos a tener el cuadrado medio dentro de los tratamientos, que sería 5,90. El TCF, ¿cómo se calculó este 15,774? Dividiendo, ¿cierto? Dividiendo 93,067 dividido en 5,90. En 5,90. Y nos dio un TCF de 15,774. Entonces ahí, ese valor P, los software estadísticos entregan el SIG o derechamente le colocan P-value, ¿cierto? P-valor. Entonces, por tanto, acá aparece 0.000. Indica, ¿cierto?, que el programa computacional es tan pequeño, este valor P, que no es que sea cero. No es que sea cero, es tan pequeño que no alcanza a escribir la cantidad de ceros que tiene esa probabilidad, calculada basándose, ¿cierto?, en este test estadístico. Entonces, ¿qué es lo que se calcula? ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno lo interpreta? Entonces, ese valor P, uno dice que cuando se entrega ese valor P, que es pequeñito, ¿cierto? Nos entregan que 0.000, es que no se alcanza a dimensionar la cantidad de ceros que tiene. Entonces, uno para interpretarlo dice que el valor P es menor que 0,0001, ¿ya? Menor que 0, vamos a escribirlo acá arriba. Valor P menor que 0,0001. Eso uno escribe, ¿cierto?, en términos de interpretar. Uno nunca dice que el valor P es 0, porque en sí no es 0. No es que sea 0. El programa, ¿cierto?, al calcular esa probabilidad bajo este estadístico observado, con estos grados de libertad, indica que es tan pequeñito que es menor que esa probabilidad. Y lo mismo cuando nos da el programa estadístico, nos dicen que es 1. El SIG nos dice que es 1, o el P-valor nos dicen que es 1. Entonces, cuando es 1, ¿cierto? Ahí cuando es 1, uno debe escribir, si fuese 1, vamos a escribirlo en la pizarra. Vamos a escribirlo en la pizarra. Si valor P, ¿cierto? Si valor P
en el resultado computacional, si valor P en el resultado computacional diese una probabilidad, ¿cierto?, igual a 1, diese una probabilidad igual a 1, ello indica que la probabilidad tiene tantos 9, ¿cierto?, que la probabilidad tiene una gran cantidad de 9, ¿cierto? Una gran cantidad de 9. Por tanto, ¿cierto? Por tanto se interpreta de la siguiente forma. Valor P mayor, ¿cierto? Es tan grande esa probabilidad que es mayor que 0,999. De esa forma. Entonces uno nunca dice que el valor P es 1. El programa en sí lo toma como 1 porque es tanta la cantidad de 9 que tiene esa probabilidad, ¿cierto? Que en sí ese valor P es mayor que esa probabilidad. Entonces, por tanto, al ser mayor, no se va a rechazar, y al ser menor que 0,001, sí se va a rechazar, porque ahí lo comparamos, ¿cierto?, con el nivel de significancia. Entonces, por tanto, cuando nosotros lo hagamos, ¿cierto?, en el R, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a esa misma conclusión que nos entrega el programa SPSS, pero no nos va a entregar, ¿cierto?, el total. Ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, en la revisión de estos supuestos de la ANOVA, ¿cierto?, en sí lo que nosotros vamos a verificar es que en sí, ¿cierto?, al venir de una muestra aleatoria, los grupos, ¿cierto?, al ser extraídos de una muestra aleatoria, los grupos son independientes entre sí, ¿ya? Entonces, por tanto, fueron asignados al azar. Entonces, ahí ya se cumplió el supuesto de independencia. Entonces, por tanto, ahí solamente en el supuesto de independencia, ¿cierto?, al identificar que los datos, ¿cierto?, fueron elegidos aleatoriamente a través de cada grupo, entonces ya forma parte de un diseño experimental. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto?, efectivamente lo que nosotros vamos a revisar, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a ir revisando es... Pensé que me estaban hablando ustedes. Lo que uno verifica acá, ¿cierto?, en la normalidad, en el supuesto 2, es los residuos, ¿ya? Entonces, por tanto, al verificar, son los mismos test estadísticos que aplicamos para la prueba T, pero acá uno trabaja con la distribución de los residuos. Entonces, ¿qué es lo que uno verifica, ¿cierto? Vamos a anotarlo en la pizarra. Vamos a anotar en la pizarra la verificación de estos supuestos de ANOVA. Verificación, todo lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿cierto? Verificación de supuestos de ANOVA. Entonces, el primero, ¿cierto?, el de la independencia. Entonces, al provenir, ¿cierto?, los datos de una muestra aleatoria, se cumple este supuesto.
el supuesto de la independencia. Entonces basta con que, ¿cierto?, nosotros lo enunciemos. Pero el de la normalidad, ¿cierto? Acá se ve la normalidad en el segundo de los residuos, no de la variable respuesta, sino que uno ve si los residuos, ¿cierto?, se distribuyen normalmente. Normalidad de los residuos. Entonces, por tanto, acá uno plantea, ¿cierto?, H0 versus H1. Acá en los supuestos, en las pruebas de hipótesis de los supuestos, se sigue manteniendo que la hipótesis de interés es H0. En los supuestos, siempre la hipótesis de interés, vamos a colocarlo acá entre paréntesis, en los supuestos, la hipótesis de interés, vamos a borrarle, la hipótesis de interés es la hipótesis nula, o H0. La hipótesis nula o H0. Entonces, por tanto, acá lo que planteamos en H0, ¿cierto?, es que los residuos del grupo I se distribuyen normal. Los residuos del grupo I se distribuyen normal. O sea, debemos verificar, en el caso de los tomates, ¿cierto?, después debemos verificar 3 planteamientos de hipótesis. Que los residuos, ¿cierto?, en el fertilizante A se distribuyen normal, en el fertilizante B se distribuyen normal y en el fertilizante C se distribuyen normal. Entonces, H1 es que los residuos, ¿cierto?, del grupo I, no se distribuyen normal. Acá en los supuestos es la hipótesis de interés H0. ¿Ya? No se distribuyen normal. Lo que nosotros andamos buscando es que sí, ¿cierto? El TCF que sí pueda, ¿cierto?, se debe verificar y cumplir ese supuesto para poder, ¿cierto?, trabajar también con el test F. Entonces, por tanto, la homocedasticidad de los residuos, se debe ver la homocedasticidad de los residuos. Entonces acá en la homocedasticidad se plantea la siguiente hipótesis. H0, que la varianza poblacional de los residuos del primer grupo es igual a la varianza poblacional de los residuos del segundo grupo hasta, ¿cierto?, la varianza poblacional de los residuos del K grupo. Eso es lo que nos plantea, ¿cierto?, la homocedasticidad, que la sigue trabajando el test del Leven. Al igual que la normalidad, ¿cierto?, los residuos también lo trabaja el test de Shapiro-Wilk o de Kolmogorov-Smirnov, dependiendo del tamaño de muestra, ¿cierto?, que nosotros tengamos. Entonces acá H1, que al menos una varianza difiere. Al menos una varianza difiere. Entonces son poblacionales, por tanto, deben ser iguales las varianzas de los residuos para poder, ¿cierto?, ahora aplicar también el test F de Fischer. Entonces no es robusto frente a la falta tampoco de homocedasticidad. Entonces acá vamos a revisar los supuestos, ¿cierto? Nosotros de preferencia tenemos que trabajarlo con el test de Shapiro, si es tamaño muestral menor, ¿cierto?, 50, y acá ustedes tamaños muestrales menores, acá son tamaños muestrales menores a 50, ahí. Shapiro-Wilk y Kolmogorov, el caso contrario, ¿cierto?, mayores o iguales a 50.
Entonces ahí lo que nosotros andamos buscando acá, ¿cierto? La distribución para la homocedasticidad acá es F de Leven, que en sí, ¿cierto? Trabaja también con esos grados de libertad, Leven. Entonces aquí es F de Leven, es F de Leven, el estadístico F de Leven, que va a comprobar la hipótesis de la homocedasticidad, ¿cierto? Que las varianzas sean iguales, sean estadísticamente iguales, para poder, ¿cierto?, comprobar ese estadístico. Si es que en el caso que ANOVA no se cumpliera, ¿cierto? O sea, no se cumplieran los supuestos, ¿cierto? No existiera la homocedasticidad, hay un test de medias, ¿cierto? Que trabaja con las medias también, que se llama el test de Welch. Entonces este test, ¿cierto? También es un test robusto, que es robusto frente a la falta de homocedasticidad. Entonces, si nos falta, en el caso de que nosotros rechazáramos acá con el test de Leven, que en sí, ¿cierto?, los residuos no sean homocedásticos, entonces no ocupamos ANOVA, sino que podemos ocupar también el test de Welch como un test alternativo de comparación de medias. Y teniendo, ¿cierto?, ya el test de Welch listo, uno puede después comparar, hacer las comparaciones múltiples, ¿ya? Y las comparaciones múltiples que nosotros vamos a ir viendo acá van a ser 3 grupos, que nosotros, ¿cierto?, la vamos a ir viendo aplicadamente a través, ¿cierto? Se ve acá se trabajó en el SPC, no calcula los residuos propiamente tal, ¿cierto? El SPC no tiene ese test, ¿cierto?, para poder calcular los residuos por grupo. Entonces acá se trabajó con la variable respuesta, pero nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, el test de los residuos. Vamos a trabajarlo mañana. Entonces, para poder calcular, y los residuos en sí de la variable respuesta acá, ¿cierto?, no se cumple en sí con la variable respuesta. No son homocedásticas a la altura, pero sí nos vamos a dar cuenta que los residuos, ¿cierto? Los residuos de la altura sí van a tener un comportamiento homocedástico, y son los residuos los que nosotros debemos, ¿cierto?, trabajar y verificar. Si es que no se cumple, ¿cierto?, en el caso acá con la altura no se cumplió, la altura, la varianza de la altura en cada grupo, ¿cierto?, no son estadísticamente iguales, nos dio un valor P pequeño, y, ¿cierto?, acá se puede responder con el test de Welch. Entonces el test de Welch nos da, ¿cierto?, acá los grados, el valor P asignado, ¿cierto?, a esta comparación de medias, y en sí, ¿cierto?, este estadístico está igual basándose en una distribución, ¿cierto?, distribuidos en el test F, ¿cierto?, pero asintóticamente. Entonces en sí, cuando uno después quiere comparar, ¿cierto?, dice que se rechaza la hipótesis global de ANOVA. Uno realiza el test de comparaciones múltiples, ¿cierto?, de Tukey. Entonces, el test de comparaciones múltiples va, ¿cierto?, sacando la diferencia y calculando los cuadrados medios entre los tratamientos, pero solamente de 2 grupos. Entonces, I sub I menos I sub J, del promedio del primer grupo muestral menos el promedio del segundo grupo muestral, y también 1 sobre el tamaño de muestra del primer grupo más el tamaño de muestra del segundo grupo. Este test de Tukey, ¿cierto?, trabaja solamente para hacer 2 grupos. Entonces, por tanto, cuando uno hace las comparaciones múltiples, uno compara la media del primer grupo menos la media del segundo grupo igual a 0. Y ahí uno, ¿cierto?, dice que es la media. Aquí lo que está queriendo probar en el primero, ¿cierto? En el primero, esto quiere decir que es la media 1 es igual a la media 2. Eso es lo que está diciendo en el H0, al decir que es igual a 0. Acá lo mismo, ¿cierto? Acá lo mismo. Es la media del grupo 1 igual a la media del grupo 3. Y la tercera también nos dice ello, que es la media del primer grupo igual la media del segundo grupo, ¿cierto?, igual a la media del tercer grupo, siguiendo con el caso de los tomates, ¿ya? Entonces, por tanto, mañana nosotros lo vamos a ir viendo
todo este resumen, el test de Tukey, ¿ya? Lo vamos a ir viendo en el R, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer bajo el ejemplo también del ejemplo del tomatero. Vamos a ir revisando todo lo que fue trabajando, ¿cierto? Paso por paso en el análisis de varianza práctico, ya lo vamos a ir trabajando y viendo, calculando los residuos, ¿cierto? Vamos a calcular los residuos también en la parte práctica para que ustedes también cuando tengan los ejercicios y tengan el planteamiento en el trabajo, también, ¿cierto? Ustedes los calculen de la misma forma prácticamente y para llegar a los mismos pasos que vamos a trabajar también mañana, ¿ya? Entonces mañana en la primera hora vamos a ver todo este ejemplo hasta las comparaciones múltiples de Tukey, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo la parte práctica, vamos a ir viendo que siempre, a veces se cumplen los supuestos, ¿cierto? Otras veces no, pero ahí tenemos el test alternativo, ¿cierto? Que también lo entrega el R Commander, que es el test de Welch, que es un test, ¿cierto? Robusto en la falta de homoscedasticidad. Siguiendo trabajando con las mismas medias, para compararlas, ¿cierto? Las medias por grupo a través de Tukey. Ya, chiquillos. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta antes de cerrar por Teams? Mañana la clase de las 14:30 no falten para que veamos la parte, vamos a ver la parte aplicada, ¿cierto? Es bastante extensa, entonces es bastante extensa la parte aplicada para que así no se pierdan ningún paso de los cálculos que se van a realizar. Es larga, pero es fácil, es muy práctica, muy entendible también de poder realizarla en la parte práctica con datos, ¿cierto? Que vamos a tener nosotros. Siguiendo con el ejemplo, ¿cierto? Del ejemplo de los tomates y vamos a realizarla. Ahí ustedes pueden trabajar en la guía que yo les dejé mientras en la construcción de en completar la tabla de análisis de varianza aparecen algunos datos faltantes, faltan algunas sumas de cuadrados, entre los tratamientos faltan dentro en algunas faltan los grados de libertad, en algunos falta el total, ¿cierto? Entonces ahí ustedes vayan completando, vayan realizando, revisando esa guía. Les dije una guía ahí cortita de análisis de varianza para que ustedes la vayan trabajando, para que así mañana, ¿cierto? Cuando lo veamos ya estén también más familiarizados, ¿cierto? Con esta materia. Mañana vamos a ver la parte práctica con datos. Entonces, mañana a las 14:30, conéctense, ¿ya? No falten. Entonces nos veríamos mañana a las 14:30 y ahora por chat yo me quedo con ustedes, los quedo acompañando en este trabajo autónomo. Vayan intentando trabajar con esas tablas de análisis de varianza, completarlas y cualquier duda, ustedes me la hacen a través del chat. Los quedo acompañando hasta las 12:55. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 14:30 horas. Ya no falten. Chao.